conectarnos a través de este su programa Política y Más. Este es exactamente el segundo programa de una serie de trabajos de esta naturaleza que empezamos a hacer la semana anterior, como pudieron ustedes haberse dado cuenta, y que está en la línea del análisis de lo que son los temas de actualidad, en especial las cuestiones de corte económico, social, política y cultural, que de alguna manera envuelva a la sociedad dominicana y algunas naciones de corte de lo que es el hemisférico y las diferentes latitudes del mundo. En la tarde de hoy vamos a trabajar con una situación que está en franca relación con lo que tiene que ver con lo que es la participación de los partidos políticos que de alguna forma hacen oposición. Recientemente la sociedad dominicana asistió a un certamen electoral, específicamente el día 5 del mes de julio de este año 2020, en donde fueron electas las autoridades congresionales, municipales y presidencial y vicepresidencial. Obvio que de ese proceso eleccionario tuvo que salir un ganador. Lo decíamos la semana anterior y eso es conocido por todos ustedes. En lo que queremos enfocar el tema de hoy o el tratamiento de los comentarios de esta tarde es en relación a lo que habrá de hacer, como ya decía precedentemente, los diferentes partidos como el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, entre otros tantos, y cito estos por ser los mayoritarios, en términos de lo que es su actitud frente al nuevo gobierno que recién se instala. Hay un elemento importante a destacar desde ya, y es el que está relacionado con lo que son planes que tiene el nuevo gobierno, en términos de lo que es la política de salud, en términos de lo que es la política educativa, en relación a lo que es el tema del agua potable, es decir, en relación a ese conjunto de temas que de alguna manera han estado afectando históricamente hablando a la sociedad dominicana y que son la expresión de una deuda social que tiene la clase política gobernante en los diferentes estadios y momentos históricos en que de alguna manera tal o cual partido le ha correspondido dirigir los destinos del país y que finalmente no han podido resolver. Es obvio entender que en República Dominicana hay que comprar botellones de agua, porque el agua que sale del grifo de la llave sencillamente no se puede tomar. Es obvio entender que hay que mandar los hijos a un colegio porque la educación pública lamentablemente no tiene la mejor calidad. Por igual sucede con el tema eléctrico. La gente obtiene una planta, obtiene un inversor para poderse iluminar en aquellas circunstancias donde se va la luz. Es decir, que la sociedad dominicana ha venido o ha quedado afectada de la muerte de Trujillo hacia acá con una deuda social que se puede entender como aguda, si se quiere, por el hecho de que pasan los años, pasan las décadas, pasan los gobiernos sobre todo, y los temas siguen. Entonces, en este momento histórico en donde el Partido Revolucionario Moderno asume el poder, hay que preguntarse cuáles son las políticas que cada una de esas expresiones que acabamos de señalar, ellos traen consigo. Para que entonces, en caso de que las propuestas, promesas de campaña o situaciones que a título de conflicto se presentaran en el camino de lo que es el proceso de gobierno, entonces, en las circunstancias en que no cumplan con ninguno de esos requerimientos que el pueblo dominicano ha tenido tradicionalmente, entonces, ¿qué habrá de hacer la oposición? Y esa es una interrogante importante que de alguna manera tenemos que formular. En la línea de lo que estábamos abordando, preguntamos de nuevo, ¿cuál habrá de ser el papel de los partidos políticos que hacen oposición, las agrupaciones y movimientos de esta naturaleza, frente a lo que pudieran ser, digámoslo así, las inconductas del nuevo gobierno? Pero también, ¿qué habrán de hacer frente a aquellas acciones que fueran entendibles como positivas? Lo primero que hay que entender es que no se debe de ser mezquino. Hacer política de oposición no significa que usted vaya de frente en todo lo que haga un gobierno, fuera esta o cualquier otro. Si un gobierno lleva a cabo una actuación positiva en términos de salud, en términos de educación, en términos de lo que es el ataque a la corrupción, que es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad dominicana, entonces hay que aplaudirlo.
Ahora, en la medida en que no cumpla con eso, es obvio entender que los partidos políticos están para garantizar lo que es el equilibrio de lo que es el manejo del erario nacional, de lo que es el manejo de los asuntos de Estado, de todos aquellos asuntos que de alguna manera afectan la colectividad en sentido. Entonces, vista esta primera situación, en el entendido de que deben de identificarse con lo que son las buenas acciones de los gobiernos, deben estar entonces pendientes a trazar un plan lo suficientemente estratégico como para poder denunciar en un momento determinado las malas acciones. Pero hacer propuestas que sirvan o que estén a la altura de las circunstancias para decirle al gobierno de turno, mira, usted se equivocó en esto, lo correcto es hacer esto, esto y aquello. No es sencillamente seguir en la práctica de lo que ha venido insertada a la sociedad dominicana en términos de lo que hace la oposición, sea desde una trinchera o de otra, sobre la base de puras y simples denuncias. Y todo el asunto se queda ahí. No. Lo correcto es ir más allá de él. Y en ese sentido, las denuncias deben estar acompañadas de lo que son las propuestas que de alguna manera pudieran ir en el camino de la solución de los males que en gran medida estuvieran afectando la sociedad dominicana en los momentos históricos. Otro elemento importante que debe de ser destacado en relación a lo que pudiera ser la participación de la oposición política en República Dominicana, por lo menos en esta coyuntura, aunque el señalamiento que pretendo hacer pudiera ser trascendente en términos del tiempo, pudiera aplicarse en cualquier otra circunstancia. Y es el que está relacionado con el hecho de tratar de mantener al gobierno de turno en el ámbito de lo que es la legalidad. ¿Por qué? Porque si algo ha afectado históricamente hablando a la generalidad de los pueblos del denominado primer mundo, en el ámbito de lo cual se encuentra la República Dominicana, es precisamente el hecho de que los gobiernos no cumplen con los mandatos de la Constitución. Los gobiernos no cumplen con los mandatos de las leyes orgánicas, de las leyes activas, que de alguna manera forman el orden jurídico vigente en nuestra sociedad. Y en ese sentido, tratar de llevar al gobierno que fuere este o cualquier otro, a lo que es encarrilarse por los senderos de la legalidad, pudiera ser una de las mejores propuestas que en términos de oposición debieran llevar a cabo los partidos que en un momento histórico dado, como es el caso en la actualidad de la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, entre tantos, para tratar de conducir al gobierno por los senderos de lo que es la legalidad per se, para poder garantizar con ello uno de los elementos más importantes que se deriva justamente del mantenimiento de la legalidad, que es la fortaleza institucional que debe de tener una sociedad determinada. ¿Saben qué? Cuando se viola la ley, sencillamente, es cuando se expresa de una manera más aguda lo que son los resortes de la ruptura con la institucionalidad. Otro aspecto que en el orden de lo que pudiera ser el esquema a ser asumido por las organizaciones políticas que hagan oposición. Decíamos precedentemente lo relativo a la denuncia, acompañado a las propuestas que pudieran estar a la altura de las circunstancias y decirle al gobierno de turno, mire, es esto lo que hay que hacer. Si usted lo estima conveniente, podemos sentarnos en la mesa de diálogo y que usted haga la consideración debida respecto de estas propuestas y nos ponemos de acuerdo. Lo segundo que recién sacaba a colación es el hecho de tratar de conducir al gobierno que fuere por los senderos de la legalidad para garantizar la fortaleza institucional de lo que es el Estado dominicano como tal. Pero imaginemos que el gobierno no tempere a ninguna de esas situaciones que acabamos de sacar a colación. ¿Qué habrá de hacer la oposición? Bueno, es obvio que el único camino que le dejaría el gobierno a las agrupaciones, movimientos políticos, partidos políticos propiamente dicho, es irse a las calles. Algo que nosotros particularmente esperamos que no tenga que suceder por las consabidas respuestas que históricamente hablando ese tipo de situaciones ha traído como secuela, casi siempre en desmedro de las mayorías excluidas, casi siempre en desmedro de las clases mayoritarias, que son los que sirven de carne de cañón en muchísimas ocasiones, tanto al gobierno como a determinadas organizaciones políticas, cuando tienen una finalidad que a veces no es lo suficientemente non santa como para poder decirse que están en un verdadero camino o tránsito de lo que debería hacerse a propósito
de lo que es la sana administración, de lo que es la cosa pública en la sociedad dominicana y cualquier otra nación. Bien, amigos, hasta aquí los elementos más importantes de lo que tiene que ver con el tema que queríamos compartir con todos ustedes. Será hasta una próxima entrega la semana que viene por su canal Política y Más. Hasta la próxima. Gracias por sus atenciones.